Hay mucha dispersión de precios en el negocio de la invernada. Está claro que una de esas motivaciones que tienen que ver con esta diferenciación en el desarrollo comercial de esa reposición es el plazo de pago. La cuestión cualitativa influye muchísimo, más allá del plazo de pago y la financiación, que empieza a ser mucho más amigable para con lo que viene y para con lo que fundamentalmente teníamos en la macroeconomía del país, y la cuestión regional es determinante por estas horas. Sabemos que en la zona central, de centro al sur del país, ha habido una dinámica totalmente distinta, impuesta justamente por la cuestión climática. Ha llovido muy bien y aquellas zonas invernadoras tradicionales que se privaron de hacer recría durante todo el año pasado están muy bien, explotan los verdeos, en el sur de Córdoba, sur de la provincia de Santa Fe, oeste de la provincia de Buenos Aires, norte de La Pampa, y esas zonas se han transformado en directas aspiradoras de todo ese ternero que sale de la zona central. Eso marca una diferencia de 200, 300 pesos por kilo en pie con respecto al ternero del norte. Se había achicado la brecha en los últimos tiempos, pero en el norte la seca jugó una pésima pasada. No solo para hacer recrías, allá es mucho más estacional, salvo recría con suplementación, pero fundamentalmente la seca pegó a productores mixtos, pegó con la campaña gruesa, no van a tener nada para levantar, o muy poquitito, y eso influye en la posibilidad de recompra para esos productores mixtos del norte del país. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. En el contexto de la jornada de TF Carnes, estuvimos en Agropemar, en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, una empresa que cumplió 25 años, pero que en retrospectiva tiene muchos más años de historia, donde el esfuerzo y la familia, esa conjunción, explican mucho de la superación permanente y constante de este equipo de trabajo que no deja de ser una gran familia. Cuando los tiempos eran otros, obviamente la tecnología no estaba a disposición, con lo cual el esfuerzo era todavía mucho más grande y no había tanto capital para desarrollar. Ahí empezó todo. Luis Ángel Marchi contando un poco la historia desde los orígenes de Agropemar en San Antonio de Areco. Yo vengo con una trayectoria de aproximadamente 60 años. Yo tengo 75 años en este momento y arranqué a los 11 años a trabajar con mi padre, con un empleado que tenía él de punta en aquella época, con una máquina muy vieja. Y bueno, como fui siempre un entusiasta de los fierros y demás, me gustaba con locura, entonces empecé a seguir los pasos de un empleado que él tenía, que actualmente debe tener como cerca de 89, 90 años, vive todavía, que era la mano derecha en aquella época de mi padre. Bueno, ahí aprendí los primeros pasos y con 11 años mi padre compró otra cosechadora. Y le dije, dámela. Y me dice, no, vos sos demasiado chico, vos dámela. Y me la dio a prueba, ¿no? Y la hice andar a la par de este hombre, que fue el que me enseñó. Lógicamente, cualquier problema que yo tenía lo veía él y él me lo solucionaba hasta que yo agarré vuelo. Y bueno, ahí arranqué, siendo muy chico, y después, bueno, no era solamente la cosechadora, sino tractores en aquella época. Los tractores no se enfriaban, trabajábamos día y noche, hacíamos turnos de 8 horas. Y bueno, cuando venía la cosecha, seguía en la cosechadora. Y ahí esos fueron mis primeros pasos, ¿no? A tal punto que eran épocas muy difíciles, enteramente difíciles, porque era un pequeño grupo de personal reducido y que, bueno, había que abocarse directamente a trabajar, otra no quedaba. Nosotros, tengo todavía gente, compañera mía, que trabajó conmigo en esa época, que están todavía gozando de buena salud.
y que nos ponemos a recordar a veces los momentos. Claro, pasar de aquella época a ahora es una cosa totalmente distinta, una cosa que yo nunca creí que podía existir, ¿no? El ingeniero Luis Marchi, ya tercera generación, habla justamente de la historia de superación a través del tiempo y de los 25 años que acaban de cumplir con esta empresa cuya historia se remonta mucho más atrás en todo este tiempo. Esto nos decía Luis Marchi para la noche de Acorral. La empresa cumplimos principio de abril 25 años. La verdad que fue un orgullo digamos, poder festejarlo con un montón de gente conocida, amiga, querida, proveedores, clientes. La verdad que la pasamos muy bien. Muy agradecido a todos también por el acompañamiento. Como vos decís, hace muchos años se vienen trabajando acá en la década del 40, década del 50. Ahí arrancó mi abuelo con un socio. Formando una sociedad llamada Marchipunte en ese momento, que duró 50 años de sociedad. O sea, 50 años trabajando de muy abajo, de empleado, digamos, de jornalero a llegar a ser, bueno, arar a caballo, tracción a sangre a porcentaje. Y bueno, de a poco con mucha ambición de crecer y de tener algo propio, porque no tenían nada propio, los caballos eran prestados en ese momento. Bueno, empezaron a trabajar con mucho sacrificio y pudieron de a poco ir formando una familia, ir formando una pequeña empresa y de a poco ha ido creciendo, ¿no? Así que bueno, ahí digamos, se tomó el título de chacarero una vez que ya empezaba a trabajar, y en ese momento familias de acá de Areco veían que bueno, tenía condición mi abuelo y el socio, y le iban dando campo a porcentaje, y bueno, y así fueron creciendo en la parcería como se crecía en ese momento, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de hectáreas que gestionan, pensando en agricultura, una empresa mixta, donde buena parte de esa producción agrícola sirve para agregar valor desde la ganadería? Luis Marchi, en la noche de Acorral. Lo que es agricultura, hoy estamos en 12.200 hectáreas de cultivos. Son alrededor de 7.000 y pico hectáreas físicas. Lo que hace es llegar a las 12.000, un coeficiente de intensificación bastante alto, que es el 1,57%, que eso significa un doble cultivo, ¿no? Sobre la misma superficie tenemos 2 cultivos en el año. Eso es lo que nos da la ganadería, nos da a potenciar esa intensificación, porque muchos de todos los cultivos agrícolas terminan yendo a verdeos, como de raigras, de cebada, de avena, en verano de moa, sorgo. Entonces nos hace tener un doble cultivo en una misma superficie, ¿no? ¿Y cuál es el proyecto ganadero en este espacio donde la agricultura juega un papel preponderante, pero que agrega valor además la ganadería? Mirá, Silvio, desde sus inicios la empresa siempre se consideró agrícola ganadera, digamos, en un conjunto. Si bien mi abuelo era el que más empujaba para la ganadería, después tuvimos en el medio alguna tendencia más hacia lo agrícola, y después, bueno, cuando yo me recibí, pude venir en el año 2000 a meterme de lleno en la empresa. Ahí empecé a armar un equipo de trabajo agrícola, con lo cual delegué bastante de mis responsabilidades y me pude dedicar un poquito más a la ganadería, que también es parte de mi pasión, ¿no? O sea, yo considero las dos actividades como pilares fundamentales y complementarias. El proyecto ganadero, si bien es bastante ambicioso, ¿no? Porque arrancamos en el año 2000 con 64 vacas, después ahí fuimos creciendo en vientres, creciendo en recría, mi abuelo había dejado un medio corral armado de field, porque no llegaba a un corral todavía, porque tenía unas bebidas de chapa que le daban con balde a los animales el descarte del chimango chamiquero. Bueno, de a poco se fue profesionalizando, de la mano de Tecnal, que nos acompaña desde ese entonces, el 2022, por ahí que nos proveen los núcleos. Fuimos avanzando con el técnico de Tecnal, de ver de qué forma podíamos mejorar esto. Empezamos en sus comienzos con grano de maíz con el 10% de concentrado, y empezamos a mecanizarlo, o sea, en una tolva con un tractorcito, un chimango, empezar a mejorar eso. Bueno, de a poco eso nos fue quedando, rápidamente nos fue quedando chico, y tuvimos que pasar a una ración ya armada, con fibra, con un grano de maíz partido,
embolsado y demás. Bueno, la ventaja que yo decía es interacción de agricultura y ganadería, es porque la agricultura provee todos los nutrientes y la materia prima para que la ganadería pueda hacer su trabajo. Entonces, más allá del feedlot y avanzar en cada una de las etapas, llegamos a un punto donde dijimos, bueno, a ver qué vuelta más de rosca podíamos darle a este negocio. Nos parecía que teníamos que seguir avanzando, dado que, bueno, cuando mandamos Hacienda al mercado o cuando los matarifes venían a comprarnos, siempre les gustaba la calidad, con lo cual parecería ser que estábamos haciendo las cosas bien en cuanto al engorde. Entonces dije, bueno, si es tan buena y es tan, digamos, demandada nuestra Hacienda, ¿por qué no tratamos de llevar al consumidor nuestra propia carne para darle esa vuelta más de rosca? Para nosotros era algo impensado, y lo es todavía, meternos en un frigorífico, con lo cual ahí llegábamos a la puerta del frigorífico y ahí terminaba nuestro negocio. Hasta tanto que, bueno, uno charlando y generando relaciones, estuvimos con Tomás Castro de Trade Food y pudimos generar ese vínculo y esa asociación, digamos, donde nosotros le entregamos la carne a la jaula a ellos y ellos nos entregan nuestros cortes para nuestro local. Y así, de esa forma, se nos abrió una ventana y una unidad de negocio más, si quiera llamarla, para poder llegar al consumidor con nuestra propia carne. Acorral, esta es la alternativa de los miércoles que renovamos con ustedes permanentemente, semana a semana y por 30 minutos, contando, entre otras cosas, historias de vida, como la de la familia Marchi en San Antonio de Areco. Una historia de vida que tiene que ver con la producción, sacrificio, esfuerzo permanente, atravesados por la pasión. De otra forma, no se puede pensar la actividad ganadera, y ellos desarrollan la ganadería en sus diferentes etapas. Si hablamos de ella, empezamos por la cría. ¿Qué tipo de cría desarrollan y en qué lugares? De esto habla en la noche de Acorral Luis Marchi. Acá en San Antonio de Areco está relegada a las partes bajas o las partes prácticamente que no se siembra. Entonces esas partes bajas o cañadas que le llamamos, siempre las aprovechamos en vía eléctrico y ahí tenemos algunas vacas de cría, ¿no? Como trabajamos esa superficie que te comentaba anteriormente y la mayoría de ese campo, te diría que entre el 85-90% de ese campo es superficie alquilada, entonces cuando alquilamos un campo, por lo general, y es mixto, hacemos las dos actividades. Entonces, en los bajos va la cría y después complementamos esa cría con un campo en la costa, en general Conesa, allá partido lindante con partido Maipú y Dolores, campos netamente de criadores, campos de cría, que ahí, bueno, complementamos un poco nuestro plantel de madres. Eso nos hace proveernos alrededor de 2.000 terneros por año y nosotros tenemos un plantel de vacas madres, vacas Angus, planteleras, que las inseminamos con Limangus y sacamos un producto que a nosotros nos apasiona. Es un producto con muy poquito sesgo Limangus, pero con una conformación de cuartos interesante. Entonces esos son nuestros reproductores que reponemos los toros a nuestro plantel de cría, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de preñez, el nivel de marcación que tienen esos procesos de cría en Agropemar? De esto habla en la noche de Acorral Luis Marchi. Allá en el campo ganadero de la costa tenemos una receptividad de 0,7 vacas y no nos podemos mover mucho de ahí, porque también tenemos un tema no menor, que es el enteque. Esa zona es muy entecadora, y las veces que hemos llevado vacas de esta zona para aquella zona para completar el plantel, son vacas que han llegado, han parido, han criado el ternero y después han quedado vacías. Así que el año siguiente han vuelto para acá. Entonces, la mejor forma de reponer en esos campos es con vaquillona del propio campo. Entonces ya el animal se adapta al lugar, al agua y a los pastos, con lo cual es lo mejor. Entonces esa receptividad
también está un poquito diezmada, ¿no? por la reposición, ¿no? Hay que tener un plantel de reposición dentro del mismo campo que también nos saca superficie. Y después los índices de preñez varían bastante más que acá. Allá hemos tenido años malos con un 60 y pico % de preñez y años considerados buenos con un 85-87%. Quilaje de destete y recría. Este pulmón que tiene la actividad ganadera no solo para abaratar costos, sino para agregar mayor cantidad de kilos posibles sobre la cantidad de terneros que se producen o se compran. Luis Marchi desarrollando justamente una actividad ganadera que encierra desde los diferentes eslabones toda la cadena productiva y comercial. Todo va a depender de cada año y cada condición. Por lo general, allá siempre sacamos con terneros más o menos en fines de marzo con 160, 165 kilos. Es lo que sale del destete allá. Este año está un poco mejor, este año el campo está un poco más liviano de carga y sobrado de pasto. La verdad que allá en la costa venimos muy bien de pasto. El diciembre seco que hubo acá, que cocinó todos los lotes, allá no lo tuvimos, entonces allá estábamos más sobrados de pasto. Y cuando generamos el destete en esa zona que es entecadora, lo que pasa es muchas veces que la vaca se empieza a picar un poquito más rápido. Entonces, por ahora no destetamos, los terneros están, yo te diría que este año para sacarlo con 200 kilos, pero no nos estamos apurando de destetar porque allá sobra pasto y acá los verdeos para meter a recriar todavía falta. Contame de esa etapa de la recría en verdeos, qué tipo de verdeos, qué tiempo, qué ganancia diaria tiene esa recría. Bien, Silvio, la recría, la verdad que soy un apasionado de la recría, me encanta como unidad de negocio, ¿no? Aparte es la hermana directa de la agricultura porque cuando aprovecha los rastrojos, cuando la agricultura no está produciendo un cultivo primario, ¿no? Entonces nos da esos baches de invierno donde podemos generar los verdeos de invierno, los verdeos invernales y podemos ganar kilos. Nosotros nos manejamos básicamente con 3 tipos de verdeos. Verdeos de avena, de raíraz y triticale. Son los que más usamos. A veces hemos hecho verdeos de cebada, pero no es lo más común. La cebada a veces la hacemos para silo o, como en esta zona nos da como calidad cervecera, apuntamos a una cebada cervecera que tenemos. Nos libera el rastrojo antes, o sea, para una soja de segunda si es que va, y tiene siempre un plus con respecto al trigo. Pero bueno, nada, no se puede hacer toda la superficie, se hace una porción de esa superficie. Volviendo al verdeo, esos 3 cultivos son los principales. Pero cuando al verdeo le sumamos fibra con algún rollo y le sumamos un alimento balanceado, ya no estamos hablando de un verdeo convencional y estamos teniendo ganancias que realmente son atractivas. Claro, con suplementación energética muy marcada, me imagino, en esta etapa. Sí, porque bueno, nuestra experiencia con verdeos solamente logramos ganancias diarias de entre 500 y 600 gramos por día. Y nutricionalmente, hablando con el nutricionista, decís, mira, la verdad que está exceso de proteína, pero falta un poco de energía, falta complementar. Entonces, lo que logramos con un silo de maíz y con un alimento balanceado que producimos en nuestra planta, con un limitante de consumo que usamos, que es sal como saturación, como método de saturación, eso nos permite llegar a ganancias diarias que están alrededor del kilo, 900 gramos a 1 kilo por día, en recría, es muy bueno. ¿No se engrasa anticipadamente ese animal? Bueno, para el crecimiento y el desarrollo del animal es bárbaro. Es bárbaro también para ese animal que uno después termina en feedlot, porque ya sale de la recría comiendo y sabiendo comer y con su flora ruminal ya adaptada al almidón. El tema es ese, el tema es que a los 40 días dentro del feedlot ya están engrasados o ya están para cargar, y tal vez con 40, digamos, segura, con 40 días, por más que haya estado comiendo alimento, no cambia el color de la grasa. Entonces ahí tenemos un temita de engrasamiento precoz y de color de grasa que por ahí no es el indicado, digamos, para la ganchera, ¿no? Allí a pie de pantalla aparecen las distintas vías de comunicación para generar el ida y vuelta que tanto pretendemos
miércoles tras miércoles en la noche de Acorral. Decíamos, muchas hectáreas, mucha tierra dedicada a la agricultura. Y una de las alternativas que se manejan allí es adquirir parte de esa producción agrícola para destinarla a la producción ganadera y darle otra vuelta de tuerca con una planta de alimentos balanceados que se incorporó hace poco tiempo a la estructura productiva de Agropemar. Nos cuenta Luis Marchi cómo funciona esa planta de alimentos balanceados y a qué se destina. Nuestra parte agrícola, todo lo que es maíz, va a feedlot y parte de ese maíz se procesa como alimento balanceado. Entonces, nos abre mucho el abanico para poder hacer distintos tipos de raciones. Este feedlot puntualmente, la dieta es 80% de maíz más un 20% del concentrado proteico que fabricamos acá, pero a su vez, de acá mismo producimos digamos, alimentos de recría que van para los distintos campos de terceros, de clientes y la recría nuestra. Entonces, proveemos, acá fabricamos el alimento que va a los campos de recría. No abastecemos los otros feedlots porque el volumen que necesitamos es tan grande que no daríamos abasto, digamos, de poder completar los comederos de todos los feedlots, pero sí hacemos el 20% acá, más la producción de todo lo que es recría, y bueno, ya atendemos pedidos de terceros, tanto sea de recría, engorde, lechera, alimento para ovinos, porcinos y demás. ¿Qué capacidad de producción tiene aproximadamente? Mira, nosotros estamos produciendo alrededor de 2.000 toneladas anuales, la planta tiene capacidad ociosa, trabajamos haciendo lo nuestro y algunos pedidos, pero más o menos 2.000 toneladas, entre 1.800 y 2.000 toneladas anuales es lo que venimos produciendo todos los años. Como para decirte algo, una capacidad por hora, más o menos está alrededor de 4 toneladas, 3. Depende el alimento, si tiene más maíz o tiene más afrechillo, el afrechillo enlentece un poco el proceso, pero realmente más o menos entre 3 y 4 toneladas hora es lo que produce la planta. ¿Qué tipo de ingredientes utilizan? Bien, nosotros básicamente trabajamos con la materia prima nuestra. Lo más importante y que se lleva el mayor volumen es el maíz. Se procesa el maíz, digamos, se muele el maíz para hacer alimento. A eso se le agrega por lo general pellet de soja, se le agrega afrechillo de trigo. Tanto sea la soja nuestra, la canjeamos por espele de soja y el trigo nuestro lo canjeamos por afrechillo de trigo. Entonces proveemos nuestros hilos con ese tipo de mercadería y después se le agrega el núcleo vitamínico mineral o la premezcla que le llaman para terminar de completar la ración. Hay veces que no usamos afrechillo y usamos cebada, a veces pellet de girasol o lo que sea, digamos, para tratar de ver qué mercadería hay o qué materias primas hay en cada momento y qué nos conviene más. Pero por lo general, básicamente, es maíz, afrechillo de trigo y espele de soja y el núcleo vitamínico mineral. Hoy la tecnología te permite formular y que después la máquina trabaje sola. Sí, realmente, uno ve toda la maquinaria y bueno, da un poco de miedo, pero no, esto es muy sencillo. El proceso es muy sencillo porque, digamos, se carga la fórmula y automáticamente van transcurriendo la producción de alimentos. Lo difícil es si se complica algo en la tecnología, en la fórmula, que se traba algo o la ruptura de algún motor, ahí sí tenemos problemas. Pero después es muy básico. O sea, llega la materia prima, llega una balanza, la que determina qué porcentaje llega de cada ración y esa es la que determina la ración. O sea, la ración se le informa a la balanza, entonces ella misma regula los kilos de cada materia prima que necesita para formular esa ración. Después de ahí pasa a lo que es el molino, a eso tritura todo y genera un polvo de toda esa mezcla que se le fue entregando. Y después pasa a una mezcladora que, como su nombre lo dice, la función es mezclar, donde ahí se le adicionan los aditivos, la premezcla o el núcleo vitamínico mineral. Una vez que está mezclado eso, homogeneizado, tenemos dos opciones, o manejarlo vía harina, que ya es un polvo y es una harina, o peletearlo. Si lo peleteamos, le agregamos un proceso más, un proceso que es costoso porque realmente necesitamos inyectar vapor a presión y ese vapor está dado por una caldera que funciona a gas y bueno, hay una demanda de energía importante, pero generamos un pellet.
Y ese pellet es mucho más palactable, no es tan no es volátil, digamos, hay menos No desperdicio. se vuela. No se vuela y el animal lo aprovecha mucho mejor. Entonces a veces justifica ese costo energético para generar un producto de mejor calidad, ¿no? Amigos, esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles a partir de las 20. Hasta cada momento. Muchas gracias.